empecé de chiquitito y no sé, me voy a jubilar y capaz me muera acá, porque mi familia toda la vida fue de frigorífico. Los hermanos de mi papá, los hermanos de mi mamá también que trabajan acá, mis primos, mis sobrinos, los hijos de mi hermano, y va generación en generación. Esto es mi vida, no quiero largar, porque lo que yo pasé cuando se formó la cooperativa, no solo yo, mis compañeros, la pasamos muy mal. La policía nos reprimió acá adentro, nos reprimió en Plaza de Mayo, en todos lados, a donde íbamos nos reprimían, y bueno, nosotros no, siempre adelante, siempre, esto es nuestro y va a ser nuestro. Y así la estamos peleando, seguimos peleándola. Y si no trabajás, qué sé yo, no sos nada. Si no tenés un trabajo digno, ¿qué tenés que hacer? A mí me encanta, a mí trabajar en el gremio de la carne me encanta. Hay muchos que no les gusta, vienen por obligación, pero a mí vengo porque me gusta el trabajo que hago. Me gustan los compañeros que tengo, así que la carne, el gremio de la carne me gusta mucho. El festejo del centenario en 1910 se vivió con muchísimo temor en el país, producto de los conflictos sociales, un estado de sitio que se prolongó durante meses, y hacia el final del siglo XIX hay que recordar que la Argentina contaba con menos de 2 millones de habitantes, pero se encontraba inmersa en una gran transformación social, política y económica. Y fue para impulsar ese crecimiento que se convocó a millones de trabajadores que arribaron al país, en su mayoría provenientes de la vieja Europa, atraídos por la promesa de un trabajo, de un terreno fértil para cultivar. Al puerto de Buenos Aires, recién construido por entonces, llegarían los primeros activistas, socialistas y anarquistas. Fundaron por entonces las primeras sociedades de resistencia y sindicatos como el de la Unión Tipográfica, creada en 1878, y que fuera responsable de la primera huelga. A ellos, a sus avanzadas ideas de organización laboral, se enfrentaría naturalmente la élite dirigente, respondiendo con una represión feroz o con una batería de leyes creada para expulsar del país la demanda de mejoras sociales.
El 1 de mayo se realiza un acto de homenaje a los mártires de Chicago, un grupo de obreros ejecutados 3 años antes en Estados Unidos. En el mitin nacional se difunde un petitorio elaborado durante el Segundo Congreso Internacional de Trabajadores en París, traído a la Argentina por el socialista alemán Wilhelm Liebknecht, a pedido del Club Vanguardia, centro sindical fundado por los socialistas alemanes en Argentina. El documento de 12 puntos, suscripto por más de 7.000 obreros, estaba dirigido al Congreso Nacional y demandaba la sanción de una lista de leyes protectoras de la clase obrera. Los legisladores hicieron caso omiso del reclamo, pero la iniciativa movilizó a los obreros. 2 meses después, se hallaba constituida la Federación de Trabajadores de la Región Argentina. A pesar de la unión, existían entre los distintos grupos que representaban la defensa de los trabajadores diferencias que con el tiempo se acrecentarían. Los anarquistas encontraban una mayoría de adeptos entre los obreros con oficios calificados, en su mayoría extranjeros. Su método de combate consistía en impulsar la huelga revolucionaria, dirigida a un tiempo contra el capital y el poder político, al que consideraban fuente de opresión. Los socialistas se plegaban a una postura legalista. Su plan consistía en establecer una larga convivencia con la sociedad capitalista, exigiendo la reforma de las condiciones laborales. Consideraban esencial la conquista del Parlamento para que su prédica alcanzara el seno de la clase media. Una tercera corriente, sindicalista, sostenía la visión de la lucha de clases. Su prédica se orientaba hacia la autonomía de la clase obrera y desconfiaban de políticos e intelectuales como conductores del destino de los trabajadores. Hacia el final del siglo, 50 sindicatos abarcan casi todos los oficios existentes. Este auge de la organización obrera coincide con la consolidación de un Estado funcional a la clase política adinerada conocida como Generación del 80. Nucleados en la Liga de Gobernadores y el Partido Autonomista Nacional, muchos de ellos tuvieron a su cargo las más importantes funciones políticas, económicas y militares. Sostenidos por la llamada máquina electoral, ejercieron un gobierno casi despótico durante más de 3 décadas, hasta la sanción de la Ley de Sufragio Universal, obligatorio y secreto. La figura en esta élite gobernante fue Julio Argentino Roca, militar que encabezara la segunda expedición al desierto, despojando a sus habitantes de unas 15.000 leguas de tierra en nombre del progreso. Apodado el Zorro por sus seguidores y adversarios, su sangrienta campaña le allanó el camino a la presidencia de la Nación, cargo para el que fue elegido en 1880. Su programa de gobierno expresaba el espíritu liberal de la clase dominante. Nuestra mejor política será en dejarle al comercio la mayor libertad posible. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación, los ferrocarriles y la navegación de los ríos. Debemos mantener abierto nuestro crédito en el exterior y economizar sobre nuestro pan y nuestra sed para cumplir con los compromisos. La política de Roca concentrará su esfuerzo en la creación de un puerto destinado a consolidar el modelo económico de la oligarquía. Por allí entrarán al país quienes recolectarán la cosecha, engordarán la hacienda y trabajarán en el transporte de las materias primas.
El vicepresidente Francisco Madero sería el encargado de negociar con el Imperio Británico el respaldo financiero de la banca Baring. 2 años después, la firma Eduardo Madero e Hijos iniciaba los trabajos a un costo de 20 millones de pesos oro. El otro elemento imprescindible para el modelo agroexportador será la expansión de la red ferroviaria. Siguiendo un esquema radial que hacía confluir las líneas principales en Buenos Aires. Al iniciarse el siglo XX, el 90% de los ferrocarriles pertenece al capital británico. La potestad que se les brinda para fijar la tarifa del transporte según el recorrido y el valor de la mercadería transportada les permite desalentar cualquier emprendimiento industrial. Roca será sucedido en 1886 por Miguel Juárez Celman, quien llevará la fiebre liberal al límite, entregando a bancos particulares la facultad de emitir moneda nacional. Las cifras del intercambio comercial con el exterior favorecen los primeros años de su gestión, pero luego la crisis mundial comienza a jugar en contra de su programa. El costo de vida se dispara, caen los salarios y la desocupación aumenta, multiplicando el malestar social. En 1889, un grupo de jóvenes organiza un acto de repudio al gobierno, dando forma a una organización denominada Unión Cívica, presidida por Leandro Alem. En los meses siguientes, su prédica en contra de Juárez Celman encuentra eco en la capital y diversas poblaciones de la provincia. La negativa oficial a dialogar con sus dirigentes deriva en una conspiración cívico-militar. Tras 4 días de fuego y numerosas víctimas, la responsabilidad recae en la persona del presidente. Nace la Unión Cívica Radical, primer representante de los sectores medios en la lucha por el poder político. El Papa León XIII emite la primera encíclica social de la Iglesia Católica, en la que se ocupa de las relaciones entre patrones y obreros, denosta las teorías del marxismo y defiende la propiedad privada. Lentamente, la combinación de los reclamos laborales por parte del sindicalismo y las demandas democráticas de los nuevos dirigentes abrirá el camino a importantes reformas. Sin embargo, tanto las huelgas como la sindicalización siguen siendo considerados elementos de desestabilización. Artículo 6. Ninguna de las fábricas asociadas admitirá reclamación que venga por la sociedad de obreros o por imposiciones en masa. Los principales opositores a cualquier avance en la reivindicación de los derechos obreros son la sociedad rural y la Unión Industrial. Artículo 8. Cuando se produjeran huelgas, se anotarán en secretaría los nombres de los huelguistas y por el término de 6 meses, ninguna fábrica podrá ocuparlos. Buscando concentrar sus esfuerzos, en 1901, un grupo de sindicatos socialistas y anarquistas crea la Federación Obrera Argentina. En la misma década, otros sindicatos inician procesos de unificación a nivel nacional. Se realiza por primera vez una huelga general. El Congreso Nacional sanciona la ley de residencia, destinada a expulsar a los extranjeros considerados revoltosos. Juan Vialet Macé publica el informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, que señala las condiciones laborales inhumanas a las que son sometidos los argentinos de la época. En Mendoza, el administrador del ferrocarril piensa que el gobierno no tiene que meterse en la cuestión del trabajo. No hay poder público que pueda evitarla. O viene la ley reglamentando la jornada, los descansos, es por demás pesado y mal pagado. Al preguntarle si existe algún reglamento para indemnizaciones por accidentes de trabajo, me dijo claramente: sí señor, el reglamento soy yo.
Se modifica el sistema electoral, estableciendo la elección de diputados por circunscripción. En el barrio de La Boca resulta elegido el candidato del Partido Socialista, Alfredo Palacios. Pocos días después de la elección, durante el festejo del 1 de mayo, la policía reprime las manifestaciones. Un obrero muere y decenas resultan heridos. Pronto la consagración de nuevos representantes de los sectores populares comenzará a hacerse frecuente, permitiendo la conformación de un bloque político. Los frutos de su trabajo se verán reflejados en la sanción de algunas leyes protectoras de los trabajadores. Ese mismo año, por iniciativa de otros dirigentes socialistas, se funda la asociación El Hogar Obrero, obra de extraordinarias proyecciones por su aporte a la difusión de la práctica cooperativa. En julio de 1907, su directorio concedió el primer préstamo hipotecario. Por entonces, la crisis habitacional en los centros urbanos comenzaba a hacerse sentir. En apenas medio siglo, la ciudad de Buenos Aires había pasado de 100.000 a casi 1 millón de habitantes. Los conventillos eran un negocio floreciente y pertenecían a familias acaudaladas que habían abandonado la ciudad durante la epidemia de fiebre amarilla. El censo de 1904 determinó que más de 130.000 personas habitaban los 2.400 conventillos de la ciudad. De ellos, 500 carecían de toda instalación sanitaria. Al finalizar el invierno de 1907, se desató en el conventillo Los Cuatro Diques, del barrio de Constitución, una huelga de inquilinos, quienes, apoyados por la Fora, decidieron no pagar alquileres hasta que los mismos no fueran rebajados en un 30%. Un mes después, los conventillos en huelga eran 2.000. En octubre, el diario La Prensa informaba que en el conventillo de la calle Chile 864 se produjo un gran desorden. Un oficial de justicia se vio obligado a retirarse a causa de que las mujeres, armadas de escobas, lo amenazaron. El final del conflicto corrió por cuenta de un personaje cuya determinación para reprimir al pueblo lo convertiría en un símbolo: el jefe de policía Ramón Falcón. El 14 de noviembre, 250 hombres armados de fusiles y bayonetas arrasaron la vivienda de Ituzaingó 279, transformada desde entonces en una barraca de la milicia. El Partido Socialista propuso a la Cámara Legislativa un proyecto para el trabajo de mujeres y menores. Si bien la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres se aprobó sin discusión, el resto de los artículos fueron considerados por los dueños de talleres y fábricas como opuestos a la competitividad empresaria. El diputado Francisco Seguí, de la Unión Industrial Argentina, logró introducir modificaciones que dejaban de lado la reducción horaria y que admitía trabajo gratuito, que a título de instrucción en confección se imponía en muchos orfanatos a los niños. En el movimiento obrero en formación, las diferencias ideológicas siguen pesando. Todos los congresos sindicales registran en el primer lugar de los temarios el problema de la unidad. Para conmemorar el 1 de mayo de 1909, la Fora y la UGT convocaron en forma separada a sus adherentes. El acto organizado por la Central Socialista transcurrió con tranquilidad. La marcha anarquista, organizada a lo largo de la Avenida de Mayo, muestra ánimos encendidos. Pasado el mediodía, a la altura de la calle Salta, se detiene frente a la multitud un automóvil. De él emerge una figura conocida y detestada por los trabajadores: Ramón Falcón. Unos minutos le bastan al coronel para observar el panorama y ordenar la movilización de su tropa.
Media hora después, se cuentan varios muertos y medio centenar de heridos. La marcha se disuelve, pero el enfrentamiento continúa. Falcón manda a clausurar todos los locales de la capital. Anarquistas y socialistas se unen y organizan un comité que declara el paro general, mientras exigen al gobierno la renuncia de Falcón. La respuesta del presidente Figueroa Alcorta es contundente. Falcón va a renunciar cuando yo termine mi periodo presidencial. Tres días después, 300.000 personas engrosan la columna que acompaña al cementerio los restos de los asesinados. La huelga seguirá en pie hasta el día 8, cuando el gobierno decida poner fin a la crisis aceptando las demandas de los trabajadores. El anarquista Simón Radovitsky arroja una bomba contra el carruaje de Ramón Falcón, dando muerte a este y a su asistente. Esa misma noche el Poder Ejecutivo decreta el estado de sitio y ordena una ola de detenciones que genera 500 detenidos. Muchos de ellos serán deportados. La Liga Obrera Naval se declara en huelga, arrastrando a todos los sindicatos del transporte fluvial y a otros gremios como portuarios y albañiles. Durante un corto tiempo, la situación se distiende. En pocos meses, el país celebrará el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. La intención del gobierno es presentar ante los visitantes ilustres un país moderno, controlado y libre de elementos indeseables. En mayo, al iniciarse los festejos del centenario,